Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más muy contentos de estar una vez más con ustedes. Estamos situados en el 10 Main Street. Si usted ve en las áreas cercanas a esta comunidad de Clarksville, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios los miércoles como hoy, noche de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario para la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por poder exponer estos temas teológicos para tu iglesia. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice, amén, amén, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema muy importante, parece muy sencillo, pero hoy vamos a hablar ¿qué pasa exactamente cuando alguien muere? ¿Qué pasa exactamente cuando alguien muere? Porque muchos no te enseñan qué pasa exactamente. Hay muchas especulaciones, pero la Biblia nos enseña qué pasa exactamente. No dice a lo mejor esto, a lo mejor el otro. No, la Biblia nos enseña sistemáticamente qué va a pasar exactamente cuando alguien se va de la faz de la tierra, cuando alguien se muere, cuando alguien cuelga los tenis, cuando alguien se petatea, como usted lo quiere decir en su país. Ya no está aquí, falleció, se murió, etcétera, etcétera, porque es muy importante que nosotros aprendamos correctamente lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, también la palabra de Dios nos enseña cómo Dios creó los cielos y la tierra exactamente. Ningún científico, ningún evolucionista te puede contar algo diferente que lo que ya está escrito aquí en la Biblia. Entonces es muy importante que tú aprendas qué pasa exactamente cuando alguno de sus familiares partió o falleció, y usted va a saberlo el día de hoy. Primeramente vamos a aprender algo que nos interesa a todos. ¿Qué es muerte? Muerte, ¿va? Muerte no quiere decir que la existencia se acabó. Muerte no quiere decir que ya te moriste, ya no puedes hacer nada. No. Muerte significa teológicamente separación. Separación. Entonces la Biblia habla de 3 muertes, ¿va? Habla de una muerte espiritual, habla de una muerte física y de una segunda muerte. Nos habla la Biblia, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Entonces nos habla de una muerte espiritual, una muerte física y de una segunda muerte. Entonces, muerte quiere decir separación. El hombre se separa ¿de quién? El hombre se separa de Dios. Eso quiere decir muerte, que tú estás separado de Dios. Por ejemplo, muchos cristianos el día de hoy, nuevos cristianos, les han enseñado, no, que el cristiano no se muere, que duerme. No. El cristiano muere físicamente, porque tu cuerpo se va a la tierra. Entonces, el cristiano también se muere físicamente, pero Dios nos va a resucitar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, muchos viven y están en una muerte espiritual. Hay de cuenta que mucha gente que usted ve en la calle está muerta espiritualmente, porque no tiene a Dios, no conoce a Dios. Y la segunda muerte viene en el milenio, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo reine por 1000 años. Entonces, antes de esos 1000 años después de esos 1000 años va a haber un juicio que se va a llamar el gran trono blanco de Dios, que Él va a juzgar a todos y Él va a dar esa segunda muerte, pero en este caso ya no se van a ir al infierno, sino se van a ir al lago de fuego, donde arde el azufre y el fuego, el lago de fuego que vemos en Apocalipsis. Entonces, para explicarte qué pasa exactamente cuando alguien muere, primeramente tenemos que saber qué es muerte. Ya sabemos que muerte teológicamente es separación de Dios. Por eso hay mucha gente separada espiritualmente de Dios. Entonces está muerto en vida, ¿verdad? Y muerte física es cuando tu alma y tu espíritu dejan tu cuerpo, lo vamos a ver más adelante. Y ya la segunda muerte es cuando ya es un castigo eterno, ¿va? Castigo eterno. Entonces, hay que hablar otra cosa, ¿va? Dios, en la creación de Dios existen 3 tipos de personas, ¿verdad? Una persona les dice a su pueblo escogido, que son los judíos, otros los gentiles, ¿verdad?
La Biblia habla de estos tres grupos y cualquiera de estos dos grupos, ya sea judíos o gentiles, se convierta a Dios o que ya no tenga una muerte espiritual con Dios, pasa a ser iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia que Jesucristo es nuestra cabeza. Tanto un judío como un gentil, cuando cree lo que hizo Jesús en la cruz, pasa a ser iglesia. Entonces existen tres tipos de personas en todo el mundo. Aquí Dios no las califica que aquí hay europeos, aquí hay chinos, aquí hay musulmanes, aquí hay morenos, aquí hay mexicanos, aquí hay hispanos. No. Dios clasifica en tres grupos. Judíos, que es el pueblo que él escogió, gentiles, de ahí viene la palabra gente, y cualquiera de esos dos grupos que se convierta pasa a ser un hijo de él o pasa a ser iglesia. Esos tres grupos pasan, ¿va? Eso es lo que más importante que debemos de ver. Cuando pasa a ser iglesia, la Biblia lo llama, es una nueva criatura. Porque ya es una nueva criatura que vuelve a nacer espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. Así en Juan capítulo 3, Nicodemo va a visitar a Jesús y Jesús le pregunta, sabemos que tú eres de Dios por las grandes maravillas que hace, los grandes milagros. Y entonces dice, no, tú no sabes, Nicodemo, que tú tienes que volver a nacer. Tú tienes que volver a nacer de agua y de espíritu para estar en el reino de Dios. Por eso es el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. ¿Qué quiere decir nacimiento espiritual? Que el Espíritu Santo entra dentro del creyente, ¿verdad? Entonces, nuestra primera cita que vamos a ver el día de hoy vamos a ver muy pocas citas, pero es muy importante que tú sepas exactamente qué pasa cuando alguien se nos va, cuando alguien muere. Entonces, hoy vamos a ver eso, ¿verdad? Y Génesis 1:26 es la primera cita. En Génesis 1:26, el primer libro de nuestra Biblia, el semillero, ¿verdad? El primer libro de Moisés nos dice, y dijo Dios, hagamos esto. Esta cita es muy importante en tu Biblia y si quieres tú subráyala porque es una cita que nos dice Dios, hagamos. Entonces Dios está hablando en tres personas, ¿verdad? Está hablando trinitariamente, está hablando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice, hagamos, ¿verdad? Mucha gente, va, muchos escépticos como los mormones, ¿verdad? Etcétera, etcétera, los testigos de Jehová, dicen que cuando Dios dice hagamos, está hablando de los ángeles con él, pero no, los ángeles no tienen poder para crear. Entonces dice, porque el versículo 27 nos dice quién creó a quién. Dice, y Dios creó al hombre. No dice Dios y los ángeles. Entonces cuando dice aquí, dijo Dios, hagamos, está hablando trinitariamente, que está hablando en conjunto, ¿verdad? Y eso, esta cita puede darle jaque mate a todas las personas que dicen que no existe la Trinidad, etcétera, etcétera, porque hay una Trinidad, dice hagamos, ¿verdad? Dios está hablando hagamos porque está hablando el Espíritu de Él, el Hijo y el Dios Padre, ¿verdad? Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y de las aves del cielo y de las bestias y de toda la tierra y en todo animal que es arrastrado sobre la tierra. 27, y crió Dios al hombre y a su imagen Dios lo creó. Y después dice punto y coma, punto y coma. Muchos no entienden esto teológicamente, pero dice punto y coma y después dice varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, es muy importante que tú aprendas que Dios hizo al hombre a su imagen. No hizo a la mujer a su imagen, hizo al hombre a su imagen. Y después dice más adelante que él puso a dormir a Adán, lo vamos a leer, y sacó a la mujer de una costilla del hombre. Hizo la mujer de los huesos de él, ¿verdad? A imagen de Adán, no a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con femenino, porque Dios es Dios, Dios Padre, por eso se le llama Dios Padre, y muchos no entienden ese concepto, ¿verdad? Dice, y crió Dios al hombre y su imagen lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad?
Muchos no entienden ese concepto. ¿Cómo se llama? Femenino. ¿Por qué dice femenino? Porque proviene del hombre. En inglés dice female, porque proviene del hombre. ¿Se fija? Dice varona, porque proviene del hombre, porque es sacada, la mujer es sacada del hombre. Ya, muchas veces dicen mujer, ¿verdad? Mujer es una palabra en latín, ¿verdad? Que viene de la palabra latín de mulier, ¿ah? No porque la mujer esté muele y muele, no, se llama mulier porque es delicada, de ahí viene esa palabra en latín de mulier, mujer, que es una creación delicada, ¿verdad? Si tú no lo sabes, si tú lo aprendes, yo eso lo aprendí en la clase de latín hace muchos años, ¿verdad? Entonces, si vemos que dice female, femenino, varona, porque ella es sacada del hombre. Dice la Biblia que ella es imagen del hombre. Lo vamos a leer más adelante, ¿verdad? Ya vamos a ver Génesis 2:7. Génesis ahí mismo 2:7 para colaborar esta enseñanza. Y dice la Biblia, ¿verdad? Y formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y le alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre una alma viviente. En algunas Biblias pusieron un ser viviente, pero es una alma viviente. O sea, Dios cuando sopla su espíritu a la creación, a la humanidad, ¿verdad? Esta le da una vida a su alma, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Más adelante. Entonces vemos que como Dios hizo, le sopló, dice en hebreo, el nepash, su aliento de vida, su soplo de vida, su espíritu para que esta criatura tuviera vida, ¿verdad? Entonces dice que él la formó con sus propias manos, al hombre, lo sacó de la tierra. ¿Va? Vamos a ver más adelante, ¿va? Génesis 21 y 23. Del 21 al 23, 21 al 23, dice, y el Señor Dios hizo caer el sueño sobre Adán. Quiero que tú aprendas esta palabra hoy también. Adán. ¿Sí sabe qué significa Adán? De ahí viene la palabra humanidad, humanidad, de la palabra Adán. Siempre que usted oye humano, está mencionando Adán. Viene de la misma raíz, de la misma etimología. Entonces, ¿por qué no dice humana? Porque la creación viene del hombre, viene de Adán. La creación viene del hombre, no viene la creación de la mujer. Dios hizo a la mujer del hombre para que este se reproduciera, ¿verdad? Y dice, y quedó dormido. El 21, Génesis 2:21. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas el Señor Dios tomó del hombre e hizo una mujer y trájole al hombre, ¿verdad? Entonces vemos que Dios puso en sueños a Adán y le abrió el costado, le quitó una costilla y sabía que científicamente si tú te quitan una costilla o las de estas modelos que se quitan dos costillas para que tienen cinturitas de avispa, les vuelve a crecer, la costilla vuelve a crecer. Es uno de los huesos que Dios quiso que volviera a crecer. Entonces cuando le sacó la costilla a Adán, volvió a crecer su costilla. Por ejemplo, cuando estos niños que se accidentan y que van creciendo y que necesitan clavos, hacen los clavos de las costillas, porque los clavos que sostienen sus huesitos van creciendo con el niño, porque la costilla tiende a crecer, porque Dios la diseñó así. Entonces es verídico lo que dice Dios, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice el 23, eso es lo más importante. ¿Y qué dijo Adán? Dijo Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces, él reconoció, ella la sacaron de mí, ella es imagen de mí, ¿se fija? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Es muy importante eso. Vamos a ver 1 Corintios 1:7 11:7, ¿verdad? Para colaborar esto, ¿va? 1 Corintios 11:7. Ya tenemos estudios de 1 Corintios en nuestra librería cibernética.
Si tú no estás viendo, tenemos más de 800 videos de la sana doctrina para la gloria de Dios. Entonces dice 1 Corintios 11:7, porque el varón no ha de cubrirse la cabeza. Ponga mucha atención a lo que dice y subrayenlo en su Biblia. Dice, porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque él es la imagen de la gloria de Dios. Entonces, ¿a quién hicieron a la imagen de Dios? Solamente al varón. Porque muchas iglesias hoy en día te enseñan que hicieron a la imagen de Dios a la mujer y al hombre. Eso es mentira. Entonces dice, porque él es la imagen de la gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Quiere decir que la mujer es imagen del varón. Por eso Dios la puso como para ayuda idónea, para que le ayudara al marido, para que ella le ayude en todo, para que ella la soporte en todo y el marido lleve las riendas de todo y él gobierne en la iglesia, gobierne en su casa y gobierne en todos lados, porque Dios lo diseñó así, porque es el orden de Dios, ¿verdad? Porque no eso no es feminismo o machismo, no, eso es una tontería. Todo ese feminismo va contra la palabra de Dios, porque es el diseño de Dios. No es lo que yo piense, es lo que dice Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Ya vio? Porque 8, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza a causa de los ángeles. Entonces las mujeres tienen que tener el pelo largo, porque para ser protegidas del maligno, porque el maligno puede usar a las mujeres para atacar al hombre. Y si se fija, todas las mujeres rebeldes, todas las mujeres feministas, todas las mujeres que se dicen, etcétera, etcétera, pastoras, etcétera, etcétera, tienen el pelo corto. Si usted se ha fijado, porque es una señal de rebeldía, porque la mujer dice que tiene que tener el pelo largo para ser protegida por los ángeles malignos, porque los ángeles malignos atacan al hombre con la mujer, ¿verdad? Le están ahí como cuchillitos de palo atrás del varón porque las usa el enemigo para enseñorearse, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque en Génesis, ¿va? En Génesis nos dice que cuando él maldijo a todos, ¿va? Vamos a leerlo en Génesis, ¿va? Vamos a leer en Génesis el del 15 en adelante. Génesis 3:15. Y dice, y enemistad pondré entre ti, la mujer y tu simiente, y la simiente suya, y la simiente te herirá la cabeza y tú herirás en el calcañar. Esa es la primera profecía del Mesías. Esta es la primera vez que la Biblia habla que va a haber un redentor, un Mesías prometido. ¿Se fija? Desde el principio de Génesis. Pero el 16 dice, a la mujer dijo, te multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor parirás, o muchas Biblias pusieron darás a luz los hijos, y dice, fíjese lo que dice muy bien y subrayelo, y a tu marido será tu deseo, a tu marido será tu deseo. Eso no quiere decir que a la mujer se le quemen las habas por el marido, no. Eso quiere decir que Dios la maldijo de la manera que ella quiere ocupar el lugar del varón. Ella quiere tener los pantalones en la casa, ella quiere ser la jefa, ella quiere ser la pastora, etcétera, etcétera, porque es una maldición. Se fija, porque Dios la maldijo. ¿Cómo sabemos que es una maldición real? Porque ¿qué mujer no tiene dolores en sus preñeces? Y maldijo dos cosas. Tendrás dolores en tus preñeces y dice, y tu deseo de él enseñorearte de ti. O sea, ocupar el lugar de él, ocupar el lugar del marido. ¿Se fija? Es una maldición. Y solamente esa maldición se puede romper con el Espíritu Santo. Una verdadera doncella, una verdadera hija de Dios, ella sabe el papel que le corresponde, el orden de Dios y se somete porque entiende a Dios y entiende el diseño de Dios. Entonces, pero si no, tiene rebeldía. Entonces vemos que es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver Proverbios 12, versículo 4. Proverbios 12, versículo 4. Dice la palabra de Dios, la mujer virtuosa corona es de su marido. Proverbios 12, 4. La mujer virtuosa corona es de su marido.
mas ella que se avergüenza es como corona de sus huesos. ¿Se fija? Ese es un proverbio, o sea, que la mujer que reconoce que el marido es la cabeza, la mujer que conoce que Dios la puso en ese orden, es una mujer virtuosa. Pero una mujer que no lo hace, dice la palabra de Dios, dice que es un carcoma de sus propios huesos. Cuando ella se quiere enseñorear, quiere tomar el papel del hombre. Entonces, por eso hay muchas mujeres que tienen osteoporosis. Y ahí se pregunta por qué. Porque el carcoma de sus huesos es osteoporosis. Y no solo la osteoporosis te da por usurpar el lugar del varón, también te da por envidia, si tú no lo sabes. Entonces vemos que eso es muy importante. Y vamos a ver, a colaborar esta cita con 1 Corintios 11:7. Ya la leímos, ¿verdad? 1 Corintios 11:7, ya la leímos, que el orden de Dios, ya la leímos. Vamos a Génesis capítulo 5, entonces dejamos nuestra Biblia abierta ahí para explicar. Entonces, cuando Dios nos diseñó, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, aquí tenemos de este lado la luz y de este lado las tinieblas, ¿verdad? En la pizarra, ¿verdad? Tenemos la cruz, tenemos una división, tenemos una persona en un sarcófago que murió, que está dentro de la tierra. Este es dentro de la tierra y afuera de la tierra. Entonces vemos que cuando Dios nos crió con un cuerpo, una alma y un espíritu cuando crió a Adán, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces era Adán a la imagen de Dios, ¿verdad? Porque era un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿verdad? Y si vemos, el cuerpo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a poner nada más Jesús. El alma es el Dios Padre. Dios Padre, ¿se fija? Y el Espíritu, obviamente, es el Espíritu Santo, ¿se fija? Entonces nos hizo a imagen de Él, nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu, nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que ellos fallaron. Entonces cuando ellos fallaron, ellos pecaron, y cuando hay un pecado, hay una separación y se separaron de Dios. Entonces cuando se separaron de Dios, el espíritu se les apagó. Entonces todas las personas después de los hijos de Adán, su tercer hijo, nacieron con un cuerpo y con un alma y con un espíritu muerto o alejado de Dios, apagado. Vamos a ponerle que estaba apagado, apagado. ¿Qué quiere decir apagado? Que está ahí, pero está apagado. O sea, no tiene vida, está apagado, ¿va? ¿Por qué? Porque cuando esa persona muere, dice la Biblia que todos los espíritus regresan a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Entonces, como Adán tuvo más hijos, vamos a ver en Génesis 5. Vamos a empezar a leer de Génesis 5:1 en adelante. Dice la palabra de Dios, Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, o de la humanidad. ¿Qué quiere decir Adán? Humanidad. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El día que creó Adán el hombre, a semejanza de Dios hizo, con cuerpo, alma y espíritu. ¿Se fija? Como dice la Biblia, el día que Dios creó al hombre, lo dio a su semejanza. Cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, alma y espíritu, ¿va? Pero dice, varón y hembra los crió y los bendijo y los llamó en el nombre de ellos Adán y fueron creados. Dice el 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, que dice ahí, a su semejanza. Ya no semejanza de Dios. Aquí, ¿quiénes nacieron después? A semejanza de Adán. Entonces, nacieron con cuerpo y alma. Entonces, ya no somos hijos de Dios ahí ya somos hijos de Adán, por eso nos llamamos humanos. ¿Se fija? Porque la única forma de regresar a ser hijos de Dios es que el Espíritu regrese, ¿verdad? Vamos a ver Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, nos dice la palabra de Dios algo muy importante, ¿va? Juan capítulo 1 nos dice en el versículo 12, 1:12, ¿verdad? Dice,
mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en su nombre? Que creyeron lo que hizo en la cruz. Entonces a todos los que creyeron en la cruz, todos los que creyeron en su nombre, les dio de nuevo potestad de ser hijos suyos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios regresó, ¿verdad? El Espíritu de Dios regresó. Vamos a ver Efesios, ¿verdad? Para colaborar esta cita, Efesios capítulo 1, versículo 13. Lo vemos casi en todas nuestras predicaciones, Efesios 1:13, porque es un versículo muy importante y quiero que tú te lo aprendas. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese es el evangelio de vuestra salvación, ¿va? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Dice, el cual también desde que creíste, porque la salvación es por creer, no tienes que hacer nada tú, no tienes que hacer obras, tienes que creer de todo corazón. Y la salvación es por creer de todo corazón. Es porque es un regalo, si no, no fuera regalo. Y dice, por habéis creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando ya está el Espíritu Santo aquí, regresamos a la imagen de Dios y tenemos de potestad de ser hijos de Dios. Ya no está apagado el Espíritu. ¿Se fija? Ya no está apagado el Espíritu. Ok, ponga mucha atención en la pizarra, ¿verdad? Está apagado el Espíritu, ¿verdad? Dijimos que estaba apagado el Espíritu, aquí no teníamos Espíritu. Si tú sabes quebrados, ¿verdad? 2/3, ¿va? 2/3, ¿por qué? Son 2 de 3, 2 de 3, entonces son 2/3, ¿va? Si tú sabes quebrados, 2/3 te da .666, el número de la bestia, porque no tienes a Dios. Pero si tú tienes a Dios, al Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo aquí, entonces tú tienes 3 de 3. Y 3 de 3 te da un entero. Estás unido otra vez a Dios. Por eso Jesús dice, yo y mi Padre somos uno. La iglesia y Jesús somos uno. Porque somos unidos, somos uno. Porque estamos a la imagen de Dios. ¿Se fija? Es que es muy importante que nosotros aprendamos eso. Entonces vemos que la vida no nos va a durar para siempre. Nosotros aquí somos peregrinos, vivimos los años que Dios quiera. Hay gente que vive 30, 40 años. Dice, mientras nos acerquemos más al fin, muchas generaciones van a morir a los 50, a los 40, a los 30 años, si usted no lo sabe. Vamos a ver el Salmo 90 para colaborar esta cita. La Biblia establece que las personas, Dios les da 70 años de vida y 80 días a los más robustos, ¿va? 90:10, dice la palabra de Dios en Salmos 90:10. Dice la palabra de Dios, dice, los días de nuestra edad son 70 años, sí que en los más robustos son 80, con todo y fortaleza es molestia el trabajo porque es cortado y presto y volamos. ¿Volamos a dónde? ¿Volamos al cielo o nos vamos para abajo, al infierno? Entonces es una bendición tener 69 años, 70 años, porque Dios ya te está dando tiempo de vida y es gloria a Dios. Debemos de darle gracias a Dios. Sabemos que por la ciencia y la tecnología, hoy muchas personas pueden vivir más de 80 años, pueden vivir hasta 90. Mi mamá es 80 y tantos años y no tiene nada. ¿Por qué? Porque se cuida y ve por su salud. Entonces vemos que Dios lo que promete la mayoría de veces, Dios lo que promete o lo que nos dice es porque hay sabiduría en su palabra, ¿verdad? No quiere decir que es una cosa general. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, nos enseña que también nosotros tenemos 3 partes, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el Dios de paz os santifique enteramente. El Dios de paz, el Dios que nos santifique enteramente. Entonces, ¿quién es el que nos santifica? Dios. Tú no te puedes santificar a ti mismo o tú solo. Dice,
y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean preservados irrepreensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque primeramente lo más importante para Dios, ¿qué es? El espíritu. ¿Se fija? Después sigue el alma y después sigue el cuerpo. Eso es muy importante que tú lo aprendas. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz os santifique enteramente en todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, porque lo pone en ese orden porque lo más importante para Dios es el espíritu, después sigue el alma y el último es tu cuerpo. ¿Por qué nosotros lo pusimos al revés? Porque nosotros tenemos la luz de este lado y las tinieblas de este lado, ¿verdad? Entonces fíjese de qué lado está su cuerpo. Su cuerpo está del lado de las tinieblas, ¿verdad? Porque dice la Biblia que tenemos un cuerpo pecador, ¿verdad? Vemos aquí en nuestra pizarra que nuestro cuerpo está del lado de la... No, lo puse al revés. Vamos a ponerlo al revés, ¿verdad? Aquí nos equivocamos. ¿verdad? Vamos a ponerlo como lo puso Dios. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Vamos a borrar estas para no verlo bien. ¿Por qué? Porque este lado es la luz, ¿va? Y lo más importante para Dios es el espíritu, pero si se fija, su alma está a la mitad de las tinieblas y de la luz. ¿Por qué? Porque su alma se puede ir al cielo o su alma se puede ir al infierno. Y su cuerpo definitivamente se va a la tierra, se va a las tinieblas, porque Dios nos va a dar un nuevo cuerpo. Dice que polvo somos y polvo nos vamos a convertir. Entonces cuando Dios nos rescata, dice que hay una circuncisión espiritual. Una circuncisión espiritual quiere decir que Dios ya nos salvó y nos ha cortado así, ¿verdad? Entonces, Dios ya nos salvó nuestra alma. Ya, nuestro cuerpo podemos pecar, podemos hacer fallas, pero nuestro cuerpo se va a ir al polvo. Pero ya nuestra alma se va a ir al cielo. Y cuando nosotros nos vayamos al cielo, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces vemos que es muy importante. Entonces vamos a ver otra cita en Génesis 35. Génesis 35, la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos que hay una diferencia entre alma y espíritu. Mucha gente, muchos religiosos piensan que alma y espíritu es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo Juana que Chana. Vamos a ver lo que dice Génesis 35, 18. Dice la palabra de Dios, 35, 18, Génesis, y dice, y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, ¿va? Está hablando uno de los hijos de Israel que murió, y dice que inmediatamente que murió su alma se le salió. Entonces, cuando tú mueres, el alma se te sale. Científicamente, ¿verdad? Los científicos han comprobado y han puesto un muerto en una báscula, ¿verdad? En una báscula digital, ¿verdad? Entonces, la báscula digital, cuando la persona exhala y muere, pierde 32 onzas exactamente. Si tú pesas 100 libras, 200 libras, 300 libras, 80 kilos, 100 kilos, pierdes 32 onzas. Exactamente, exactamente. Pero dice, pastor, eso quiere decir que esos son los gases y la orina no. Si tú pones un elefante en una báscula y se muere el elefante, no pierde nada de peso. Y el humano pierde exactamente 32 onzas de peso, es el peso de su alma. Esa alma sale, como dice la Biblia, sale de tu cuerpo, se va a algún lugar, se va hacia el cielo o hacia el infierno, pero es verídico. Hasta los científicos los han comprobado. Hasta hay una película que se llama 32 onzas, búscala en YouTube, porque hay el peso, la alma tiene un peso, 32 onzas, ¿verdad? Entonces vemos que Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para se arrepiente. Entonces sabemos que el alma sale, puede salir hacia el cielo, hacia la luz o hacia el infierno, lo vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces vemos qué pasa con el espíritu. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el libro de Salomón, ¿va? Eclesiastés, vamos a leer el libro de Eclesiastés, número 12, Eclesiastés 12.
versículo 8. Eclesiastés 12, versículo 8. O no, versículo 7. Dice, y el polvo se torne a la tierra como era. Ok, cuando tú mueres, cuando la persona muere, el cuerpo se va al polvo. ¿Ah? Ahí dice el 7. Dice, y el polvo se torne a la tierra, como dice, polvo eres y polvo te convertirás. Y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando alguien muere, el espíritu se vuelve a Dios. ¿Ah? Pero si el espíritu estaba apagado, ese espíritu Dios lo manda con esa alma al infierno. Porque le pertenece a Dios, Él los manda a donde Él quiera. Entonces, muchos no entienden ese concepto de que Él puede mandar el espíritu, ya sea al lugar con Él o a un lugar de castigo, para que se lleve al alma. Porque el espíritu va junto con el alma porque los va a transportar. Eso es muy importante que tú aprendas, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos. ¿Qué pasa en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes que viniese Jesús, las personas morían y no se iban al cielo. Antes que muriera Jesús, nadie se iba al cielo. Entonces dice la Biblia que todos los santos, Moisés, David, Abraham, que murieron, Sansón, que murieron en el Antiguo Testamento, fueron a un lugar que se llama seno de Abraham o paraíso. Vamos a ver qué es el paraíso. Paraíso. ¿Ah? El paraíso es el cielo. El cielo estaba acá, en la tierra, en el paraíso. ¿Va? Y lo vamos a ver en diferentes citas, ¿verdad? Vamos a ver Lucas 16. Lucas 16, que nos dice la palabra de Dios. Lucas 16, ¿va? Lucas 16, versículo 19, ¿verdad? Al 31 no lo vamos a leer todo, pero esa es una historia, ¿verdad? Lucas 17, del 19 al 31, de el rico y Lázaro. Dios nos está contando aquí una parábola, Dios está hablando una historia, ¿verdad? Dice que el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Se fija? Dice el 17:22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y refrescó la lengua porque yo soy atormentado en llama. Entonces más adelante dice que el rico estaba aquí y Lázaro estaba aquí. El rico estaba aquí y el Lázaro estaba aquí. Entonces antes que muriera Jesús, porque nadie puede ir al cielo antes que Jesús ascendiese. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Dice la Biblia que Cristo murió, el evangelio de salvación, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Las escrituras dicen que cuando Él murió, en esos 3 días, Él bajó al infierno y al seno de Abraham a llevarse a las personas que creyeron en Él, ¿verdad? Si alguien se arrepintió en el infierno, subió con Él. Si alguien se arrepintió en el seno de Abraham, subió con Él. Entonces dice en Isaías, ¿verdad?, que después que nuestro Señor Jesucristo ascendió el cielo, en Isaías nos dice que el infierno se ensanchó, ¿verdad? Se ensanchó, el infierno se ensanchó, entonces el infierno se hizo más grande. ¿Por qué el infierno se hizo más grande? Si tú te preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iba a haber más gente condenada, ¿se fija? Entonces es muy importante que aprendamos eso, ¿verdad? Entonces dice Juan, ¿verdad? Ya estamos ahí en Lucas, vamos a cambiar a Juan capítulo 11. No vamos a leer de Isaías, que dice que el infierno se ensanchó. Eso te lo dejamos de tarea para que tú lo busques. Vamos a ver Juan 11, 25 y 27. Dice la palabra de Dios, le dice Jesús a María cuando fueron a resucitar a Lázaro. Dícele Jesús a María, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección? ¿Quién es la resurrección? Él. ¿Quién es Él? Es Dios. Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, que es muerto, separado, espiritual, físico, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Porque muchos estaban muertos espiritualmente, o cuando él bajó al infierno, que ya estaban aquí muertos y creyeron en él, vivirá. Vivirá. ¿Se fija? Que es muy importante el que hace su voluntad. Vamos a ver. Primera de Juan hasta el último de sus Biblias, Primera de Juan 2:17, nos dice la palabra de Dios. El mundo pasa y la concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, alguien que haya creído al Evangelio, alguien que haya creído las buenas nuevas de salvación, alguien que haya creído que Jesús lo que hizo por él, que murió en el lugar de él, ¿verdad? Alguien que es sellado con el Espíritu Santo, dice la Biblia que hace la voluntad de Dios. O sea, ¿por qué? Porque el poder de Dios se metió en él, Emmanuel se metió dentro de él. Y dice la Biblia que el que comienza la buena obra la va a santificar. Dios se metió dentro de él y va a cambiar esa persona. No hay que no la va a cambiar, que no hace la voluntad de Dios. Entonces es una conversión falsa. Dios no está realmente ahí en la jugada, ¿verdad? Es que el que hace su voluntad. Ahí mismo 5:13, vamos a ver. 5:13, 1 Juan 5:13. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 5:13. Y yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. Creemos en el Hijo de Dios y tenemos vida eterna. No dice vida temporal, vida eterna, ¿verdad? Entonces ya vimos algunas cosas. Vamos a ver la segunda muerte, Apocalipsis 26 y 20:14, 26, ahí nos dice de la segunda muerte, ¿va? Después del milenio, ¿va? Dice 26, dice la palabra de Dios. Bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección y en la segunda muerte no tiene potestad sobre tales. Antes serán sacerdotes de Dios, Cristo reinarán con él 1000 años. ¿Se fija? Versículo 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el segundo fuego. Esta es la segunda muerte. Entonces ya vimos que hay muerte espiritual, muerte física y segunda muerte. ¿Cuándo es la muerte espiritual? Cuando la persona nace y crece, pero no tiene el Espíritu Santo y está muerto en vida. ¿Cuándo es la muerte física? Cuando tú mueres físicamente, ¿va? Mucha gente puede tener estas dos, pero las que tiene estas dos va a tener estas tres al último, porque va a ser lanzado al lago de fuego, ¿va? Pero si tú te redimes y tienes ya no tienes esta muerte espiritual, esta muerte física será temporal. Y tú no vas a ver esta segunda muerte, ya no vas a tener esta muerte física, será temporal porque te van a dar un cuerpo nuevo, pero ya no vas a ver ni siquiera la segunda muerte, dice en la Biblia, ¿va? Entonces ya vamos a terminar y vamos a explicar cuando alguien muere, ¿va? Vamos a poner aquí un individuo, ¿va? Que no tiene a Dios y un individuo que tiene a Dios, ¿va? Entonces, en la persona cuando muere, el individuo que tiene a Dios, que tiene el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Al momento de morir, el cuerpo se va hacia la tierra, hacia el polvo. Polvo es y polvo se convertirá. Pero su alma y su espíritu se van al cielo con Dios. Entra en las nubes. Por eso hay una puerta, el portal del cielo. Los ángeles lo van a estar esperando ahí, el Espíritu lo va a llevar ahí y de ahí se va a pasar del primer cielo al tercer cielo. Se fija, eso es maravilloso. Y dice la Biblia, ya no tenemos tiempo para leer más, pero cuando llega allá, Dios nos va a dar un cuerpo temporal, en lo que nos da un cuerpo glorioso. Dice, se llama una casa celestial. Entonces Dios nos va a dar un cuerpo temporal llamado casa celestial mientras viene el arrebatamiento, y cuando venga el arrebatamiento, el día de Cristo, Dios va a transformar el cuerpo que estaba aquí en el polvo, de este individuo que estaba aquí en el polvo, estaba en el polvo, o lo quemaron, o lo echaron al mar, o se lo comieron los animalitos, se lo comieron las hormigas, se lo comieron los gusanos. Dios va a recuperar ese cuerpo y lo va a transformar en un cuerpo glorioso
y tú lo vas a recibir, tu mismo cuerpo que tenías aquí en el cielo. ¿Se fija? ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene a Dios? ¿verdad? Una persona cuando no tiene a Dios no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Solamente tiene alma y cuerpo. Ya vimos que 2/3 da .6666. Entonces esta persona cuando muere se va al polvo, pero el espíritu muerto lo transporta al infierno. No puede subir porque no tiene luz. El único que puede subir es el que tenga la luz de Dios, el espíritu de Él. Eso es lo que pasa exactamente cuando alguien muere. ¿va? Entonces, cuando tú vas a un funeral, ¿va? Desgraciadamente nosotros tenemos seres queridos, seres amados, familiares. La gente tiende a decir, mi pariente está en el cielo, que gloria a Dios, Dios lo tiene en las alturas, pero realmente eso es, de acuerdo a la Biblia, es mentira. Si él no tenía el Espíritu Santo, es mentira. Si no tenía el Espíritu Santo, está en el infierno. No puede estar en otro lugar. Porque dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso es muy importante que tú creas de todo corazón lo que hizo Jesús para que seas sellado y tu vida cambie radicalmente y el que te santifique sea Dios. ¿Verdad? Alguien me preguntó hace años, dice, ¿y tú cómo sabes que hay un Dios verdadero? ¿Tú cómo sabes que tú predicas la verdad? Le digo, porque me funcionó. Y hay muchos religiosos que no les funciona. Esa es la gran diferencia. Entonces ya sabemos qué pasa exactamente. Ya nos vamos a ir, ¿va? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, ¿va? Espero que este video esté muy claro. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este estudio que podemos nosotros explicar qué pasa exactamente, porque son tus palabras en la Biblia, qué pasa exactamente cuando alguien fallece, cuando alguien muere, cuando alguien parte de esta tierra, porque tú eres poderoso y sabio, Padre. Gracias porque tú nos adviertes que es necesario tenerte a ti para que nosotros podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Yo te pido en el nombre de Jesús que estas personas abran sus ojos espirituales y puedan ver la verdad bíblica a través de tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, Dios los bendiga.